Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi saludo fraternal para todos en esta hermosa mañana. Que el Dios de los cielos siga derramando su bendición sobre cada una de sus vidas, y cada una de sus familias y sus hogares sean prosperados en la bondad y en la misericordia del Dios de los cielos. El Espíritu Santo y tú. El Espíritu Santo en tu vida, en tu diario caminar. El Espíritu Santo en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Es lo que estamos queriendo compartir con ustedes en estos días. La obra del Espíritu Santo, de una manera personal, de una manera individual, de tal manera que cada persona, cada creyente, cada hijo de Dios pueda entender esa obra que el Espíritu Santo ha hecho, está haciendo y hará en cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo, nos habla de una obra personal. No solamente la presencia del Espíritu Santo en la congregación, no solamente la presencia del Espíritu Santo en la multitud, sino la obra y la presencia del Espíritu Santo en la persona, en el individuo, en el creyente como tal. Decíamos que la mayor parte del enfoque en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo, siempre se hace en relación a los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, y que, como dice el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, a cada uno les dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. El enfoque, reitero, muchas veces está en ese aspecto, en el aspecto de los dones, pero dejamos de lado el aspecto del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Pensamos en el Espíritu Santo como fuego, como agua, como río que corre, como poder desplegado. Pensamos en el Espíritu Santo como tantas cosas, pero a veces dejamos de lado el Espíritu Santo como ese otro consolador, como aquel que está con nosotros en los momentos más determinantes y más concluyentes de nuestras vidas. Incluso el apóstol Pablo nos deja ver esa obra personal, individual del Espíritu Santo, al decirnos que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, aún con gemidos indecibles. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y también el apóstol Pablo nos dice y nos enseña de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una obra personal, es una obra individual, y cada creyente, cada hijo de Dios, debiéramos tener el interés por conocer ese obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. El capítulo 7 de la carta a los Romanos termina con una frase, o va terminando con una frase un poquito difícil de digerir por quién la está diciendo. Me refiero al apóstol Pablo, que es el autor de esta carta a los Romanos,
Y en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconoce que ha vivido en una situación de condenación, en una condición de desesperanza. Ha tratado de agradar a Dios y no lo ha logrado. Ha tratado de hacer las cosas buenas y no ha podido. Ha tratado de amar a Dios y no lo ha alcanzado. Entonces finalmente se da cuenta que su esfuerzo religioso, que su esfuerzo en aquellas cosas que se le han presentado como solución, no han alcanzado el objetivo y el propósito que debió verse reflejado en su vida. En otras palabras, que la ley y las tradiciones de sus antepasados, de sus padres, no han hecho de Pablo el creyente que él desearía ser. Y entonces termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá realmente hacer algo en mi vida? Y el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces se da cuenta que hay una condición de esclavitud al pecado. El Señor Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y termina ese capítulo 7 con esa situación, con ese ambiente de desazón, con ese sentimiento de impotencia, de incapacidad. Pero ¿por qué hago referencia a esto? Porque el siguiente capítulo es un cántico de victoria, es un himno a la victoria del creyente, es una respuesta, es una contraposición a lo que ha venido sucediendo. Aquello que la ley no logró, aquello que las enseñanzas de sus padres no lograron, ahora se va a hacer posible en la vida del apóstol Pablo. Y se va a hacer posible primero por la obra del Señor Jesucristo en el Calvario. En cuanto a la salvación, tenemos que entender tres cosas. Número uno, que Dios el Padre planeó la salvación, que la salvación es un plan de Dios, que la salvación es una prerrogativa de Dios. Cuando yo enseño acerca de la salvación, suelo decir que la salvación es exclusiva. Con esto lo que estoy diciendo es que el único Salvador es Dios. Dios le dice a su pueblo: yo mismo vendré y los salvaré. Por eso el autor, el planeador de la salvación, el que planeó la salvación, el que ideó la salvación, es nuestro Dios. Y Dios, como dice la palabra del Señor, le plació a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación. Dios decidió la salvación de esta manera. Dios decidió salvarnos de la manera que nos enseña la palabra del Señor. A través del tiempo, a través de la historia, han surgido muchísimas personas, muchísimos maestros, muchísimos intelectuales, muchísimos filósofos, muchísimos supuestos sabios que le han mostrado al hombre diferentes maneras de salvación. Pero recuerde que la salvación es de Dios, quien decide y quien decidió ya salvar al hombre de la manera que lo decidió fue Dios. La Biblia tiene como centro de ella misma el tema de la salvación y como personaje central al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios el Padre planeó la salvación. Dios el Hijo ejecutó la salvación, llevó a cabo la salvación. La salvación solo es posible a través de Jesús de Nazaret, a través del Cristo de la gloria.
porque a ese Jesús, dice el libro de los Hechos, Dios lo hizo Señor y Cristo. No solamente lo hizo Salvador, también lo hizo Señor. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él, que es el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Porque toda potestad, dijo Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios el Padre planeó la salvación. Dios el Hijo ejecuta la salvación. Él es el que paga el precio. Él es el que lleva sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros, los creyentes, seamos hechos justicia de Dios en Él. Escuche bien, al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado, no pecador, porque pecador es el que practica el pecado, el que de alguna manera lleva a cabo el pecar. Jesús fue hecho pecado, pero la Biblia dice que fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, sin la realización, sin la ejecución, sin el llevar a cabo el pecado. Y lo hizo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la gracia, y nos gloriamos, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios el Padre planea la salvación, Dios el Hijo ejecuta la salvación, pero es Dios el Espíritu Santo quien aplica la salvación a nuestras vidas, quien la acerca a nosotros. No es el Espíritu Santo el que nos convenció, no es el Espíritu Santo el que tocó nuestras vidas para hacernos mirar a Cristo, para hacernos venir al Señor. Sí, es el Espíritu Santo el que obró en nosotros. El mismo Señor Jesús dijo que había cosas que todavía no las podían entender los discípulos, pero cuando viniera el Espíritu Santo, Él les aclararía todas las cosas, porque tomaría de lo de Cristo y nos lo haría saber. Qué maravilloso es todo esto, qué hermoso es todo esto, y todo esto lo realiza el Señor en cada corazón, en cada vida, en cada uno de nosotros. Es que usted y yo hoy somos salvos, no por el interés de alguien, no por el esfuerzo de alguien, que agradecemos a Dios todo lo que otros hicieron por nosotros, pero el proyecto, el plan de salvarnos, el llevar a cabo la salvación y el aplicarla a nuestra vida, es una obra de Dios. Es Dios el que lo hizo en usted, es Dios el que lo sigue haciendo. Como dijera el salmista, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y por duro y difícil que le pueda sonar a cualquier religioso que me está oyendo, no empezó la salvación en usted. La salvación empezó en Dios. Y si usted hoy es salvo, es porque el Rey de los cielos tuvo misericordia de usted y comenzó a trabajar, a obrar en su vida y en su corazón. El Señor Jesús dijo que todo el que el Padre le da, vendrá a Él, y el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y refiriéndose a sus discípulos en el capítulo 17
del Evangelio de San Juan, el Señor le dice al Padre: de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Y eso para que la Escritura se cumpliese. Porque no solamente Dios nos alcanzó con su gracia, con su amor y su bondad, sino que nos rescató con el poder del Cristo de la gloria y nos mantiene en sus caminos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora nos encontramos entonces con Pablo, antes de conocer a Cristo, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero al entrar en el capítulo 8, ya de entrada nos damos cuenta que ha experimentado un cambio, que hay una nueva realidad, que hay una nueva vida. Es precisamente ese hombre cambiado, transformado, quien al escribirle a una de las iglesias más difíciles y complejas de las que pudo establecer el apóstol Pablo, me refiero a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también es a esa iglesia a quien el apóstol Pablo les dice que por precio hemos sido comprados, que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque como está escrito: vendré y habitaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y entonces para Pablo el cuerpo del creyente, para el apóstol Pablo la vida del creyente se convierte ahora en el templo del Espíritu Santo, en el lugar de morada del Espíritu Santo, en el lugar de morada de Dios por el Espíritu Santo. De tal manera que ahora su cuerpo no es un recipiente de pecado, de maldad, sino que ahora su cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Por la obra maravillosa del Rey del Cielo, allá en la cruz, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Por eso dijimos en algún momento: Dios el Padre obra desde los cielos. Jesús dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. El obrar del Padre desde el cielo, el obrar del Hijo entre nosotros y el obrar del Espíritu Santo desde dentro de nosotros y dentro de nosotros. La maravillosa obra de Dios que se realiza dentro del creyente es posible por la presencia del Espíritu Santo. Por eso en San Juan capítulo 14 el Señor dice: el Espíritu Santo que mora con vosotros y estará en vosotros. Dos cosas maravillosas que no podemos dejar de lado. El Espíritu Santo está con nosotros, está ahí siempre, pero también el Espíritu Santo está y quiere estar en nosotros. Cuando el Señor se manifestó a los discípulos después de haber resucitado, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero luego la Biblia nos dice que es allá en el aposento alto, allá en Jerusalén, donde aquellos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y como dijo un hermano, ¿cómo sería de maravilloso que en este tiempo Dios volviera a llenar 12 leones con el poder del Espíritu Santo y los soltara en este mundo llenos de ese poder? Porque así como el Espíritu Santo ungió con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, así también que Dios soltara 120 leones llenos del Espíritu Santo en este tiempo, para que le digan al mundo que todavía hay esperanza y que todavía Dios está al control, está al mando. El que está sentado en el trono todavía tiene en su mano el libro, alabado sea Dios, el dominio, el poder, la autoridad, la potestad sobre esta creación que es de Él
que le pertenece a Él, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Que nunca se nos olvide que quien tiene el dominio y el poder es el Dios de los cielos. Ningún hombre, ningún poderoso, llámese como quiera llamarse, tenga el dinero que tenga, podrá jamás pasar por encima del poder y de la potestad del dueño de esta bendita creación. Por eso, cuando el Espíritu Santo obra dentro de una vida, dentro de un corazón, hay una realidad, una verdadera comunión con Dios. Y esa verdadera comunión con Dios nos hace seguir adelante, aunque las olas se levanten y el mar embravecido haga temblar nuestro corazón. No obstante, nuestro espíritu recibirá nuevas fuerzas y tomará nuevo aliento, porque la meta no es sucumbir en un mar tempestuoso, en un mundo plagado de inmoralidad, de desenfreno y de locura. La meta es llegar a la otra orilla. Pasemos al otro lado, dijo Jesús, y aunque el mar se levante, pasaremos. Iglesia, pasaremos al otro lado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mañana continuamos con este hermoso tema. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas y nos dé cada día el gozo de amarle, de servirle y de honrarle. Bendiciones para todos. Portarse bien es más económico.